Y en nuestra entrevista en Democracia le damos la bienvenida a Pablo Cabrera, abogado, diplomático, analista internacional. ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias por venir a conversar conmigo. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, conoce las relaciones exteriores de nuestro país por dentro, desde bastante joven. Estuviste en la Cancillería del presidente Salvador Allende, cuando Clodomiro Almeida era el titular, ¿cierto? Sí, entré en la época de Frei Montalva yo, al Imagínate. final. Alcancé a ser secretario del canciller de Gabriel Valdés en el gabinete, y ahí vino el gobierno del presidente Allende y conocí, pues, obviamente, al canciller Almeida. Y después del retorno a la democracia asumiste, digamos, distintas labores. Fuiste subsecretario de Marina en el Ministerio de Defensa, pero también fuiste embajador en China, en la Santa Sede, en Rusia y Reino Unido, entre otras destinaciones, ¿no? Sí, y algunos concurrentes. También fui director de la Academia Diplomática. Bueno, y es probablemente un momento en que se hace necesario, muy necesario, hablar de nuestras relaciones internacionales, además en un contexto de un multilateralismo debilitado, ¿cierto? Y con conflictos armados en distintas partes del mundo y además con un protagonismo de Chile en distintas cuestiones. ¿Por dónde partir? Hemos tenido meses de desencuentros con el embajador de Israel en Chile, me refiero al gobierno, acusaciones de que en nuestro territorio actúa Hezbollah, tensiones importantes con el régimen de Nicolás Maduro que tienen que ver con la agenda de seguridad y esta crisis migratoria y de frontera. ¿Por dónde te gustaría empezar a priorizar, digamos, qué es lo que te parece más amenazante desde el punto de vista de las relaciones internacionales si es que pensamos en nuestra democracia, Pablo? Lo primero diría yo que el cambio de escenario que no ha sido muy asumido, pareciera ser como que la mayoría de la gente todavía sigue viviendo en el siglo XX, sin asumir los desafíos del siglo XXI, lo que ha cambiado el trabajo y el valor o la influencia de las instituciones tradicionales, en las que se incluye la diplomacia, por cierto. Creo que el cambio de paradigma comunicacional y de relacionamiento entre las personas y entre los estados hizo que las instituciones tradicionales e intermediarias perdieran valor. Yo te pregunto, tú me respondes, quiero saber, la economía de la atención, quiero participar en todo. La emergencia o la incorporación de la opinión pública como actor, otro actor, y también como tercero interesado en cualquier contingencia o participar en cualquier... Entonces, creo que la digitalización cambió el panorama del mundo y situó a la diplomacia en otro contexto. Por eso también la diplomacia no escapa de la emotividad que existe en el ambiente atizado por esta comunicación horizontal, virtual, ¿no? Y han habido otros hechos que además atizan más todavía la emoción, cuando la diplomacia, debería ser más reposada, más de reflexión, no de día a día, no de comentarios muchos, sino que de análisis, donde todavía vale algo la confidencialidad, si bien es cierto, la democracia exige transparencia, y el mundo hoy día, la agenda, exige transparencia, pero dado los intereses en juego, creo que la confidencialidad vale todavía. Ya. Pero cuando se toma la decisión tiene que saberse. Ok. El uso del Twitter por parte de los dignatarios más importantes del mundo, hasta, como tú dices, personas que opinan sobre estas cuestiones, presidentes de la República respondiendo vía Twitter, ¿qué te parece a ti? ¿Ha sido un avance en términos de transparencia o participación ciudadana o un retroceso? Es un hecho de la causa, así que yo creo que hay que trabajar con las demandas y los desafíos que existen. Antes, en la diplomacia y en este tipo de instituciones, las personas de segundo nivel, diríamos, son las que preparaban las agendas para que los presidentes y los dignatarios actuaran en consonancia a los principios, al rigor, a las materias que estaban envueltas, a las negociaciones que se habían hecho. Hoy día es como hay una como respuesta de que los cristales se quebran de arriba para abajo, ¿no? Entonces es la autoridad la que da la tónica y la que tienen que arreglarse son los otros. Pero eso también está muy determinado por quién ejerce el poder, si es un poder colectivo, un poder individual, o depende de cuáles son las culturas, ¿no? Porque la cultura occidental no tiene el mismo, la concepción del poder no es el mismo que la cultura oriental. Entonces, en un mundo digitalizado, donde se encogió el mapamundi, todo está al alcance de la mano, lo inhóspito parece hóspito, lo lejano parece cercano, entonces se cambiaron como las reglas, ¿no?
Y de ahí es donde la diplomacia tiene que actuar para amortiguar un poco el impacto y volver a la reflexión, pero no se lo tiene que imponer de afuera, tiene que ser la propia diplomacia la que haga el papel en esta democracia que también se han incorporado nuevos actores. Estábamos acostumbrados a que los actores en la democracia eran las autoridades, los políticos. Y en ese sentido, el presidente Boric, ¿cómo lo has visto a cargo de las relaciones internacionales? Con los episodios que yo mencionaba y que son recientes. El presidente Boric es una persona bastante aguda, creo que es bastante sensible a los temas, pero a veces te muestra un poquito de ansiedad para tomar los temas y es muy color, se le nota mucho su posición. Y creo que en la diplomacia la distancia de la contingencia es necesaria para que sea eficaz, para que sea creíble, para que sea eficiente. Ya. Creo que no conviene estar en la contingencia, porque se muestra mucho la posición de uno, entonces eso desbarata cualquier análisis o cualquier respaldo que haya tenido para tomar una decisión, ¿no es cierto? Ya, pero como contraargumento uno podría decir, cuando vivíamos en dictadura, por Dios que era importante el apoyo que daban otros países, no necesariamente rompiendo relaciones, pero sí haciendo llamamientos, derechamente, digamos, interpelando a Augusto Pinochet. Digamos, es que eso se puede uno seguir siente haciendo. que no se está solo. No, pero eso se puede seguir haciendo. Yo creo que hay veces que a veces se confunde. Yo creo que a veces se cree que se parte de cero, ¿no? La diplomacia es histórica, es tradicional, la historia cuenta mucho en la diplomacia. Sin historia no hay relato. Entonces el país no tiene relato. Y hay gente que a veces mira la historia con desdén, la mira y dice, no, la historia no, porque me va a complicar. Es como cuando yo te decía que quedarse en el siglo XX, no quiero yo aprender las nuevas tecnologías y no me innoven, porque innovar significa cambiar el curso de los acontecimientos y la manera de actuar, ¿no? Por eso el ADN del innovador es muy atinente al ADN del diplomático. Porque lo que pasa es que cambió el producto. El ADN del innovador primero tiene que conocer el producto para poder mover el statu quo y poder, qué es lo que voy a hacer con el producto, venderlo, promoverlo. Entonces, el producto hoy día es el mundo, ya. No es solo el país. Pero sí hay un presidente que tiene la convicción de que en Gaza hay un genocidio. Yo creo que tiene al canciller para poder canalizar, para no producir escozor, porque las relaciones entre los países es muy importante. Y Chile, en su tradición, siempre ha dicho con mucho orgullo que su idea es mantener relaciones, incluido en la dictadura, con todos los países del mundo en la medida que le respeten su situación, su historia, sus características. Pero hoy día eso también tiene algo relativo. Yo estoy de acuerdo contigo. El tema de no inmiscuirse en los asuntos internos de los otros estados es bien difícil no inmiscuirse en los asuntos en globalización. Claro. Por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, también el presidente pero ha tomado uno puede postura. decir las cosas sin inmiscuirse, pero a donde se inmiscuye naturalmente en los temas de medio ambiente, por ejemplo, los temas de salubridad, salud humana, etcétera, de seguridad humana, el derecho a proteger. Claro. Es cierto, pero cuando se es jefe de Estado y tiene instituciones y tiene Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores la gente a veces tiende a confundirse. El Ministerio de Relaciones Exteriores se llama Ministerio de Relaciones Exteriores porque principalmente su función se hace al exterior. Y al hacerla al exterior tiene que interpretar y conocer muy bien lo que sucede adentro. Por eso el diplomático tiene que conocer muy bien su país, a veces no pasa eso. Ya. Tiene que conocerlo geográficamente, de norte a sur, de este a oeste, con su historia, sus vicisitudes, sus personajes, su sociedad. A veces aparece como medio tirado las mechas, si me permite la expresión, que alguien diga, oye, es que a esa persona uno la conoce, y dice, ¿cómo la conoce? Bueno, porque uno es diplomático. A veces no la conoce personalmente, pero tiene que saber quién es. Se ubica. Claro, tiene que saber presidente cuáles son. Boric debiera ser más prescindente y dejar más en el canciller el manejo de las relaciones internacionales. Yo creo que él tiene que ejercer un liderazgo, pero más asesorado por la Cancillería. Y yo creo que la Cancillería, a veces las Cancillerías también tienen déficit. Y yo creo que todas las cancillerías hoy día tienen déficit, tienen que ajustar a esto. ¿Por qué? Porque lo que necesita Chile, y ahí eso a lo mejor a tu pregunta puede ser correspondiente a lo que tú preguntas. Yo creo que Chile, en el mundo de hoy, en este mundo desordenado, que al menos hay que buscar ordenarlo y saber dónde uno está, hay que resetear el posicionamiento estratégico del país. Ya. Y yo creo que eso hay un déficit. Tenemos que saber verdaderamente dónde estamos ubicados, cuáles son nuestras fortalezas y tener consenso de nuestra fortaleza y cuáles son nuestras debilidades y tratar de neutralizarlas, las otras enfatizarlas, la fortaleza. Ya, pero
yo entiendo eso como una cuestión que es necesario alcanzar, que es como definir el rol que Chile, dibujar el rol que Chile debiera tener en este momento en el contexto internacional. Pero hay urgencias como lo que ocurre en Venezuela, la expulsión el tren de Aragua, las declaraciones del canciller, lo que dice Nicolás Maduro. Y ahí el presidente toma también harto protagonismo, ¿cierto? Y llama a informar al embajador. Mi pregunta con tu experiencia es, ¿fue un acierto o un desacierto reponer al embajador de Chile en Venezuela, que el último fue Pedro Felipe Ramírez después del gobierno de Michelle Bachelet? Llamar al embajador es un recurso natural que existe en la diplomacia para consultas, que hoy día ha perdido algo de impacto, porque con los viajes, antes, 50 años atrás, era un símbolo llamar al embajador porque habían valijas diplomáticas, no había comunicación telefónica, etcétera. O sea, es menos impactante que una nota de protesta incluso. Hoy día se ha dicho, he oído que muchos comentaristas opinan que es más importante llamar al embajador que una nota de protesta. No. Ah, yo pensaría eso. No, yo creo que al revés, porque la nota de protesta deja la historia, ¿no? Se invita a analizar qué es lo que sucedió. Efectivamente, lo otro se desdibuja con las circunstancias, que es muy evolutivo y va cambiando. Ya. O sea, no queda la constancia, más allá que lo llamaron. A veces te llaman yo cuando era embajador en China me llamaban mucho, pero yo venía por el tema del Tratado de Libre Comercio, a ver cuáles eran las tratativas y las nuevas cosas que había. Un embajador puede ir y venir, una nota de protesta queda. Una nota de protesta queda. En ese sentido, ¿tú crees que se actuó, digamos, con disparidad, que es lo que se acusa desde la oposición al pedir, al enviar una nota de protesta por las declaraciones de Patricia Bullrich en cuanto a la presencia de Hezbollah versus lo que pasó con Venezuela? Claro, yo creo que la oposición o los parlamentarios deberían haber consultado a la Cancillería antes. ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho con Venezuela y cuál es la historia de la relación con Venezuela y qué se está haciendo en ese sentido? Porque hay muchas cosas que se están haciendo. Y yo creo que ese es el valor de haber restaurado las relaciones a nivel de embajador con Venezuela. Era la interlocución que hace una persona que viene con el respaldo de la institucionalidad chilena, no solo del presidente, sino que de la institucionalidad de un embajador, en cuanto a poder dialogar y en cuanto a lograr y promover el interés nacional y también matizar situaciones de desencuentro y también defender a los connacionales y el interés nacional de todos los chilenos. Entonces, hoy día el interés también, hay nuevos actores, hay nuevos temas. Antes eran solo los temas de la soberanía y los temas de los recursos naturales y la integración física, el movimiento de las personas. Hoy día pasa desde la astronomía, pasando a la seguridad alimentaria y la salubridad pública, son temas también de la diplomacia. Entonces, comentar inmediatamente una situación, lo del tren de Aragua es muy serio, es una vulneración de soberanía, en este caso, si es que se ha cometido este asesinato al exmilitar. Amerita que el embajador venga, que converse cuáles son sus contactos allá, qué es lo que ha sabido y qué es lo que ha recabado, y poderlo hacer más allá de la diferencia, porque la pantalla a veces puede tener hasta torpedos, ¿no? Uno puede conversar un poquito más. Yo creo que la presencial en diplomacia es esencial cuando las habilidades blandas de las personas cuentan, ¿no? En lo que se refiere a la disuasión, al convencimiento, a la capacidad de percepción o de entrega de información o de entregar una asesoría para tomar un curso de acción, muy importante. Pero otra cosa son los parlamentarios. Yo creo que aquí se confunde a veces la diplomacia. La diplomacia no tiene calificativo. Y aquí por muchas razones, pero la diplomacia es más silenciosa, no siempre no tiene que estar saliendo a la contingencia, a conversar. Se habla de diplomacia parlamentaria, diplomacia militar, diplomacia cultural. No, esos son parte del árbol de la diplomacia. La diplomacia es un árbol muy añoso, donde el tronco es la Cancillería. Y en lo elemental, ¿por qué es importante para la democracia la diplomacia? Bueno, porque la diplomacia hoy día, más todavía. ¿Por qué? Porque el común de la gente, la comunidad, debe incorporarse, y ha de incorporarse como contribuyente o también coadyuvadora a la labor diplomática. Las comunidades nacionales en el exterior deberían ser utilizadas por las embajadas, pero con mucha asiduidad y con mucha periodicidad. Deberían ser parte de la embajada, pero no de toma de decisiones, como estaba hablando yo de lo de la opinión pública. Uno no puede actuar en diplomacia, menos en Cancillería, al ritmo del periodismo, por ejemplo. El periodismo a veces es quién tuvo más clic. Y quién tuvo más clic, quién tuvo mejor título.
Pero no, pues, la Cancillería justamente no debe buscar los clics, debe buscar justamente y tú el dices interés incorporar permanente. a las comunidades nacionales Por en otros supuesto, países la diplomacia ciudadana. para distintas acciones y qué sé A yo. tu pregunta inicial, yo diría que ese es el gran cambio. En democracia es la diplomacia ciudadana, la participación y también, ojalá, oír a las periferias. La diplomacia era muy elitista, tradicionalmente. Claro. Entonces, al ser muy elitista, era muy centralista también. Comunicación con el poder, poniendo en Chile la moneda, el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, un poco saber, pero hoy día se han incorporado todos. Entonces, el hombre de a pie se incorpora y ojalá las periferias. Y otro fenómeno que está pasando es Oírlas también. ciertos discursos políticos extremos que desdeñan de la comunidad internacional, critican a las Naciones Unidas, dicen que los objetivos de desarrollo sustentable del 2030 de la ONU son pura ideología. ¿Cómo ves este como disvalor o esta como campaña de desprestigio a lo que es el multilateralismo por cierto sector político? Bueno, porque el multilateralismo, bueno, eso es muy malo, pero yo creo que ahí está la labor de la difusión, ¿no? El mensaje que hay que transmitir. Yo creo que la diplomacia está muy subvalorada por la opinión pública en general. Yo creo que ha sido por culpa a veces de la propia diplomacia o por los hechos y las circunstancias de que a veces se requieren soluciones inmediatas. La gente está pensando, aquí hay una oposición entre percepción y realidad. Se trabaja en la realidad, pero la gente actúa mucho por percepción. Y eso no lo puede hacer la diplomacia. Entonces tú dices, de repente la opinión pública considera que esto se pierde el tiempo, se pierde plata, Sí, ese tipo de consideraciones. no, plata no se pierde porque tiene poca. La diplomacia siempre ha tenido poca plata y es uno de los déficits para que el país responda a lo que verdaderamente es. Chile es un país que tiene, yo he participado estas últimas 2 semanas, he estado en situaciones donde he oído muchos extranjeros, en el marco de SESCO, en el marco de reuniones de cámaras de comercio de Italia, América Latina, he estado participando, y la imagen de Chile es muy buena. La imagen de Chile en cuanto a su institucionalidad sigue siendo buena, más allá de los percances y las anécdotas y las circunstancias a veces que van disminuyendo la imagen en alguna cosa. Pero lo que pasa es que tuvimos una época que fuimos llenando este neumático de tractor, que para llegar a ser duro se demora, ¿no? Y también para que se note desinflado también pasa mucho tiempo. Claro. Hay otros países que lo están llenando, entonces están más rápido que lo que ya hicimos nosotros. Ese es un valor, y la diplomacia ha prestado una contribución a eso, a la imagen de Chile, a la participación de Chile, a la difusión de Chile. Pero a veces la diplomacia es como que lo consideran como unos empleados, por culpa de algunos diplomáticos, no de todos, pero como algunos empleados, eso es la pega, nosotros somos los políticos, los que tenemos las ideas, los que podemos sentir el pulso de la política y el pulso de los políticos del otro lado. Y no es así, la diplomacia no es así porque tiene que tener justamente distanciarse de la contingencia. Distancia. Lo último, porque se nos acaba el tiempo, tú fuiste embajador en China, es un país que conoces bien, y lo que vemos de China es que es el gigante comercial por excelencia, nuestro principal socio comercial, por cierto, pero que a veces actúa de manera abusiva, ¿cierto?, dentro de las reglas del comercio internacional. Y como que nadie se quiere meter con China por razones obvias. Algo de eso hemos visto en el tema de las salvaguardas, del acero, del dumping, en fin. ¿Cómo lo analizas tú por la importancia estratégica que tiene para Chile? Qué buena pregunta, porque antes todos querían meterse con China. Incorporar a China a la Organización Mundial de Comercio fue una tarea titánica, en la cual Chile tuvo una participación enorme porque fue el primer país de América Latina que votó a favor del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Porque tenemos relaciones muy antiguas, el primer país de América Latina. del Sur. De América del Sur. Yo digo no meterse con China en términos de no cuestionar a China. Yo creo que el tema de China es justamente eso. Lo que pasa es que aquí hoy día la agenda ya no es solo los derechos humanos y la democracia, que son muy importantes y no hay que relativizarlos. Al contrario, son puntos señeros de nuestra acción incluso, de nuestro país. Nosotros somos un país de Occidente, tributario de Occidente, y participamos en la agenda y hemos contribuido a la agenda. Pero desde hace un tiempo a esta parte tenemos un cambio de paradigma en lo que se refiere a nuestra ubicación geográfica, el valor de la ubicación geográfica y las características de nuestro territorio, que nos ubican como un actor importante en el teatro de operaciones más significativo del mundo, que es el Océano Pacífico. Somos ribereños del Océano Pacífico. En buena hora y bienvenida a buenas relaciones con China. Eso no significa que nos vamos a transformar en pro-chino o menos chino. Nosotros tenemos características, historia
y valores y territorio para ser independientes frente a este tironeo, si me permite, entre grandes potencias o entre esta discusión sobre la agenda global. Yo creo que con China tenemos que tener una relación amistosa, como la hemos tenido desde que inauguramos las relaciones hace 50 años. Debemos contribuir a expandir el comercio y sin pensar que nos están copando. Nosotros tenemos una posición estratégica, geográfica y un territorio tridimensional, antártico, continental y marítimo insular, de proyección estratégica enorme, donde convergen los 2/3 del Producto Mundial y las 2/3 partes de la población mundial. Entonces, tenemos ese plus por ser eminentemente marítimo, de mar abierto, y con minerales, con desiertos, con volcanes, con agua, con hielos eternos, cerca de la Antártica, etcétera. Tenemos unas fortalezas enormes para poder participar en la agenda global con independencia y con mucha amistad frente a China, Estados Unidos y a Europa. Esa es la gracia que tenemos, esa es la reflexión. O sea, ¿tenemos algún margen de negociación en cuestiones más peliagudas? Por supuesto, y tenemos la capacidad de elegir a nuestros amigos. Creo que nosotros, el hecho, ya por poner un ejemplo que está tan de moda, el hecho de tener cobre, litio, tierras raras, ya nos da una autoridad en el diálogo internacional frente a lo que es el desarrollo tecnológico que está copando las actividades de políticas sociales y económicas. Entonces, tenemos un valor geoestratégico tremendamente importante que podemos no transformarnos en líderes de nada, coordinar. Y con China, a tu pregunta, yo creo que nosotros pedimos ser miembros de la nueva franja de la ruta. Y yo creo que por la ubicación geográfica que te estoy explicando, cualquiera sea la conformación de la franja de la ruta, cualquiera sea la relación de China con otros sectores del acontecer, dada nuestra calidad y la capacidad de ser independiente, vamos a ser siempre un anillo del cinturón. Podemos estar más cerca de la cintura o siempre lejos, cerca de la cintura o más lejos, de acuerdo a cuál es la circunferencia de la ruta. De la ruta, entiendo. Y eso es importante. Pero eso no significa que nuestra relación con Europa es una relación histórica, estratégica y que desde el punto de vista territorial y de ubicación tiene mucha significación. No hay que elegir en el fondo. No hay que elegir. Fíjate que nosotros esta vertiente atlántica de país de mar abierto por antonomasia nos da una posición estratégica de cara a Europa cuando los dos grandes países de Europa son de vertiente atlántica, que son Brasil y Argentina. Correcto. Y yo creo que todos esos temas son temas que debe analizar no solo la Cancillería, y ojalá contarlos, que lo está analizando, y decir con quién lo analiza, aquí no sobra nadie, y también los parlamentarios, entiendo, y también el gobierno. Entonces yo estoy seguro que las posiciones del presidente Boric, que tiene una imagen estupenda en Europa, estupenda en China, acaba de estar en provincias en China y hizo una excelente exposición sobre Chile y su aproximación a China. En Europa cuando fue a esta visita donde se abrió el nuevo esquema de la cooperación con Europa, que esperemos que se ratifique pronto, el tratado de la Unión Europea. Hoy día venía en el diario que a lo mejor se postergaba, supongo que serán por cosas de estudio del programa nomás, pero creo que le dijeron que Chile era un centro de atención de Europa y un socio importantísimo estratégico, y además le agregaron que éramos un país bendito por la naturaleza, cuando los temas principales son el cambio climático, son la supervivencia de la población y el hidrógeno verde, la tecnología. Fíjate que si tú miras, yo he estado leyendo ahora en los temas de la nueva geopolítica, ¿cuáles son los grandes desafíos del mundo? Los temas financieros y los temas de la geopolítica. Todos los temas de la geopolítica nosotros, como país, en la ubicación geográfica que tenemos, son importantes. Fíjate que Punta Arenas, por el tema del cambio climático, de que está muy difícil la ruta del Canal de Panamá, el tema de la guerra en otros mares, la ruta oceánica, nosotros tenemos una posición privilegiada y Punta Arenas tiene energía, tiene vientos, y hacer un puerto en Punta Arenas tiene una proyección enorme. Cuando se están haciendo puertos en Perú, cuando están tratando de hacer puertos en Argentina y puertos en Guyana y puertos en otras partes. O sea, creo que empecemos a pensar que la diplomacia vale, tiene historia
está desafiada por la tecnología y está desafiada por la digitalización, que hay una nueva manera de comunicarse, Muy hay unos bien. nuevos paradigmas, pero que se requiere expertise, se requiere habilidades blandas, se requiere estudio y se requiere conocimiento del producto, redes de contacto y se requiere también experiencia Muy bien. para poder analizarla. Muchísimas gracias, Pablo, por la conversación. Hasta la Gracias próxima. a ti, Carolina.